Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a trabajar con división de polinomios y para ello es necesario conocer que existen tres posibilidades para dividir polinomios. La primera de ellas es monomio entre monomio, pero también tenemos dos más, que es polinomio entre monomio, y también tenemos polinomio entre polinomio, que lo veremos más adelante. Aquí en este caso analizaremos monomio entre monomio y tenemos dos ejemplos. En el primero podemos observar que el monomio del numerador es 6x a la 5 y el monomio del denominador es 3x al cuadrado. Lo que vamos a hacer es aplicar las leyes de los exponentes con las variables y dividir los coeficientes si se pueden. Dado que no se puedan dividir, los simplificaremos y los dejaremos expresados en una fracción. Entonces comenzaremos. Si nos damos cuenta, 6 entre 3 es posible. Entonces eso nos da igual a un coeficiente 2. En el caso de las variables, lo que vamos a hacer es aplicar la ley de los exponentes, que dice que bases iguales, se copia la base y se restan los exponentes. En este caso sería 5 menos 2, 3. Y en ese caso nos damos cuenta de que nuestra expresión nos da igual a 2x al cubo. Ahora, en este caso que tenemos acá abajo, en el ejemplo B, nos daremos cuenta que los coeficientes no los podríamos dividir. No es posible dividir 24 entre 14. Entonces lo que vamos a hacer es simplificarlo como una fracción normal. Entonces, simplificaremos 24 14avos. En este caso nos damos cuenta que como termina en cifra par, tienen mitad. Y esto nos daría igual a 12 séptimos. En este caso ya no podríamos seguir simplificando, entonces esto sería nuestro coeficiente. Ahora, en el caso de las variables, vamos a aplicar las leyes de los exponentes. Copiaríamos la variable, en este caso la p, y restaríamos los exponentes. Recordemos que aquí la p, como no tiene exponente, es un número. Entonces quedaría 3 menos 1, 2. Entonces me quedaría una variable p al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Tenemos una variable q al cuadrado en el numerador y una variable q a la 6 en el denominador. Podríamos hacerlo de dos maneras. Podríamos restarlo, en este caso nos quedaría 2 menos 6, nos quedaría una q igual a negativo 4. En este caso dejaríamos los exponentes positivos, entonces aplicando la ley para poder cambiar el signo de un exponente debería de moverlo a la posición inferior. En este caso nos queda negativo 4, entonces esta variable la pasaría al denominador para convertir ese exponente en positivo. Entonces me quedaría 12 p al cuadrado entre, copiamos el 7, y la q, que pasaría automáticamente como positiva. Otra forma de hacer este ejercicio es de la siguiente manera. Vamos a copiarlo. Podríamos, simplificaríamos la fracción, ya lo hicimos anteriormente y nos da 12 séptimos. En este caso
vamos a aplicar la ley, pero si nos fijamos, el exponente es mayor el numerador. Entonces significa que mi respuesta debería de quedar en el numerador porque es mayor mi exponente. Entonces quedaría 3 menos 1 sería igual a 2, es decir, b al cuadrado. Lo coloco arriba porque el exponente es mayor en el numerador. Pero cuando veo la siguiente variable me doy cuenta que el valor es mayor en el denominador. Entonces significa que mi respuesta iría en el denominador. Entonces sería 6 menos 2, 4, pero como es mayor en el denominador, entonces mi respuesta por la variable q iría en el denominador. Si nos damos cuenta, la expresión es igual a la que hicimos anteriormente y también es una forma válida de hacer la división. Tenemos otro ejemplo de la división. Aquí debemos de considerar los signos y aplicar la ley de los signos. Tenemos otro ejemplo de la división de monomio entre monomio. Aquí debemos de tomar en consideración los signos, recordando la ley de los signos de la división. Si nos damos cuenta, en los coeficientes 18 y 9 son divisibles, los podemos dividir, entonces nos va a dar igual 18 entre 9, sería igual a 2. Aplicando la ley de los signos nos quedaría como menos entre más, menos, copiamos la variable, en este caso como es mayor en el numerador, iría en el numerador, o sería positiva, y restamos los exponentes, entonces sería 3 menos 2, 1, el exponente 1 no lo escribiríamos, por lo tanto nuestra respuesta sería el monomio negativo 2m. En este caso vamos a considerar la división de polinomios entre monomios, siempre tomando en cuenta la división de monomio entre monomio, y para ello vamos a aplicar las leyes de los signos y las leyes de los exponentes. Aquí tenemos este monomio ubicado en el denominador, dividiría a cada término del polinomio ubicado en el numerador. Entonces vamos a comenzar a partir del 16 de izquierda a derecha. Entonces nos quedaría menos entre menos, sería más. 16 entre 4, eso nos daría igual a 4. Ahora restaríamos los exponentes, entonces nos quedaría 5 menos 2, nos quedaría x al cubo. Ahora vamos con el 12, sería más entre menos, sería menos 12 entre 4, 3, copiamos la variable, restamos los exponentes, 4 menos 2, 2. Proseguimos con el 8, menos entre menos, más 8 entre 4, 2, copiaríamos la variable, restamos los exponentes, 3 menos 2, 1, no lo escribimos, ya sabemos que hay un imaginario, y el último término nos quedaría menos entre menos, más 20 entre 4, 5. Ahora, en este caso, al restar los exponentes nos quedaría 2 menos 2, 0. Recordemos que el término independiente tiene por defecto una variable igual con un exponente 0. Entonces eso no se escribe. Ahora, tenemos otro caso en el cual vamos a encontrar que uno de los coeficientes no se va a poder dividir, pero lo vamos a tener que dejar expresado en una fracción. Entonces vamos a comenzar, dividiremos los coeficientes, nos quedaría 9 entre 3, sería igual a 3, copiamos la variable,
Recordemos que hay uno imaginario, entonces sería 3 menos 1, 2. Proseguimos, más entre más 2 entre 3, 4, restamos 2 menos 1, 1 o R. Ahora, proseguimos, menos entre más, menos, pero 5 entre 3 no se puede dividir. Entonces lo vamos a dejar expresado en una fracción que nos quedaría como 5 tercios. Y vamos a resolver la variable. En este caso nos quedaría 1 menos 1, 0, R a la 0, no lo podemos copiar, por lo tanto nuestra respuesta nos quedaría de esta manera. Ya para terminar, consideraríamos la división de polinomio entre polinomio. Primero que todo, antes de resolver una operación de polinomio entre polinomio, nos daremos cuenta que tanto el término del numerador como el denominador, o dividendo y divisor, ambos tienen más términos, es decir, no son monomios. En este caso, aquí tengo un trinomio y aquí tengo un binomio, ya no hay presencia de monomios. Por lo tanto, entonces ya es una división de polinomio entre polinomio. También hay que considerar de que los polinomios se encuentren completos, tanto el dividendo como el divisor. De no ser así, entonces deberíamos de completarlos, y para estar seguros de ello, lo más recomendable es obtener el NT. NT, o número de términos, es igual a n más 1. Donde n es el grado del polinomio. En este caso, en mi dividendo tengo un trinomio que es de grado 2, entonces mi n debería de ser igual a 2, por lo tanto me quedaría como 2 más 1 es igual a 3. Significa que mi dividendo debería de tener 3 términos para estar completo, y efectivamente tiene 3, 1, 2, 3, es un trinomio. Y también nuestro divisor, aquí es un binomio cuyo grado es 1, y si sumamos 1 más 1 nos va a dar 2. Entonces nuestro NT nos quedaría como n más 1, esto es igual a 1 más 1 es igual a 2, y efectivamente mi polinomio tiene 2 términos, por lo tanto está completo. Entonces, una vez que verificamos que están completos, entonces podemos proseguir. Entonces, ¿cómo proseguiremos? Vamos a ubicar nuestros términos de forma como los ubicaríamos en una división normal. Es decir, vamos a copiar primero nuestro divisor y luego nuestro dividendo. Entonces, lo copiaríamos acá aparte. Copiaríamos primero el divisor, x más 6, y nuestro dividendo, x al cuadrado más 11x más 30. ¿Cómo vamos a dividir? Bueno, primero vamos a considerar el primer término del dividendo y el primer término de nuestro divisor. En este caso, el primer término de nuestro dividendo es x al cuadrado, y el primer término de nuestro divisor es x. Entonces vamos a dividir esos términos como una división de monomio entre monomio. Si dividimos x al cuadrado entre x, recordemos, aquí hay un imaginario, entonces sería 1 entre 1, 1. Copiamos la variable y restamos los exponentes, 2 menos 1, 1. Entonces, x al cuadrado entre x es igual a x. Por lo tanto, este término que me dio aquí, lo voy a copiar arriba, en el cociente. Una vez que hemos copiado ese término en el cociente, vamos a empezar a multiplicar. Entonces, ¿cómo multiplicaríamos?
vamos a multiplicar cada término de nuestro divisor por la x. Entonces nos quedaría x por x, nos quedaría x al cuadrado. En la división debemos de restar aquí abajo, pero lo que vamos a hacer nosotros es cambiarle el signo de nuestra respuesta. Es decir, si al multiplicar x por x nos dio x al cuadrado, entonces positivo, entonces aquí abajo lo copiaríamos como negativo x al cuadrado. Es decir, le cambiaríamos el signo. Entonces acá nos quedaría por más, le cambiamos el signo y pasaría a menos. Entonces multiplicaríamos 6 por x, nos quedaría 6x y pasamos línea. Siempre vamos a tachar el primer término, porque el 1 me va a quedar con signo positivo y el otro me va a quedar con signo negativo con iguales coeficientes. Entonces esto se cancelaría automáticamente. Entonces solo trabajaríamos con estos términos que nos sobraron aquí. Como me quedaron signos distintos, vamos a restar. Entonces sería 11 menos 6 sería igual a 5x, y es positivo porque el 11 es mayor. Luego bajaríamos el 30. Ahora volveríamos a aplicar el mismo procedimiento. El primer término del dividendo dividido entre el primer término del divisor. En este caso vamos a dividir 5x entre x, que sigue siendo el primer término del divisor. Aquí hay 1, entonces sería 5 entre 1, 5. Aquí, como las variables tienen igual exponente, entonces se restarían 1 menos 1, 0, no se escribe. Entonces simplemente nos queda 5 positivo, entonces lo copiaría acá arriba como más 5. Y comenzaríamos a multiplicar. Entonces multiplicaríamos más por más, pero como cambiamos el signo, entonces aquí lo copiaríamos como negativo. Ahora nos quedaría x por 5, 5x. Proseguimos. Ahora con el 6 sería más por más, pero le cambiamos el signo, se vuelve menos. 6 por 5, 30. Pasamos línea. Efectivamente son coeficientes iguales, signos diferentes, se cancela, y acá nos quedaría como 30 positivo y 30 negativo. Lo podríamos cancelar o restar 30 menos 30, que nos daría un residuo igual a 0. Es decir, nuestra división es exacta, pero nuestra respuesta en este caso sería x más 5, que sería nuestro cociente. Considerando otro caso de división de polinomio entre polinomio, tenemos este otro ejemplo. Nos damos cuenta que está expresado en fracción, pero sigue siempre siendo una división de polinomio entre polinomio. Si obtenemos el nt del polinomio que está en el numerador, nos damos cuenta que el grado es 2, y si sumamos 1 nos quedaría 3, y efectivamente tiene 1, 2, 3 términos. Lo mismo sucede abajo. Nuestro grado es 1, y sumamos 1 nos quedaría 1 más 1, 2, y nuestro polinomio tiene 2 términos. Por lo tanto, tanto el polinomio del numerador como el del denominador están completos. Entonces podemos trabajar sin problemas. Entonces copiaremos primero el divisor. En este caso es 2m menos 3, y lo vamos a dividir entre el numerador, que es 12m al cuadrado menos 20m más 3.
Vamos a seguir utilizando el mismo proceso del ejercicio anterior, es decir, tomamos el primer término del dividendo y el primer término del divisor y los vamos a resolver aparte. Entonces me quedaría 12m al cuadrado entre 2m. Dividimos, me quedaría 12 entre 2, 6. Copiamos la variable, 2 menos 1, 1 que no se escribe, por lo tanto aquí me da 6m. Eso lo escribimos en el cociente y vamos a empezar a multiplicar. Entonces nos quedaría 2 por 6, 12, le cambiamos el signo, entonces nos quedaría negativo 12, m por m al cuadrado. Ahora voy con el 3, menos por más, menos, pero le cambiamos el signo, entonces sería más 3 por 6, m sería 18, m. Pasamos línea y siempre vamos a cancelar el primer término. Ahora nos quedan unos signos diferentes, vamos a restar y nos quedaría en este caso, sería 20 menos 18, nos quedaría negativo 2, porque el 20 es mayor, y copiaríamos la variable. Luego bajamos el 3 y nos quedaría el siguiente binomio. Proseguimos aplicando la regla, el primer término del dividendo y el primer término del divisor, los copiamos aparte. Entonces acá nos quedó como negativo 2m y acá nos quedó simplemente 2m. Dividimos y nos quedaría 2 entre 2, 1 menos entre más, menos. Aquí sí vamos a escribir el 1, dado que al restar los exponentes nos va a quedar 1 menos 1, 0. M a la 0 no se escribe. Entonces, aquí vamos a tomar negativo 1 y vamos a multiplicar. Entonces multiplicaríamos 2m por 1 quedaría 2m, multiplicando los signos quedaría más por menos es menos, pero como le vamos a cambiar el signo, entonces quedaría como positivo 2m. Ahora acá, menos por menos, más, pero le cambiamos el signo, pasa menos, 3 por 1, 3, pasamos línea, se cancela y restamos 3 menos 3, 0. Nos vuelve a quedar otro residuo igual a 0. Y nuestro cociente, en este caso, sería 6m menos 1. Cabe recalcar que no siempre va a dar un residuo 0. Vamos a realizar otro ejemplo para verificar. Ya para terminar, vamos a resolver este ejemplo para mostrar que no siempre va a quedar un residuo igual a 0. Entonces, aquí tenemos este trinomio que está completo. Si obtenemos el NT nos quedaría 2 más 1, 3. Y hay 3 términos y acá nos quedaría un grado 1, por lo tanto 1 más 1 es 2 y tiene 2 términos. Si los ubicamos, nos quedaría 2x menos 4 entre 8x al cuadrado menos 10x más 9. Aplicando la regla, primero del dividendo, primero del divisor, nos quedaría 8x al cuadrado entre 2x. 8 entre 2, 4,
Copiamos la variable y restamos los exponentes. 2 menos 1, 1. Lo copiamos en el cociente, entonces nos quedaría 4x. Luego multiplicamos, nos quedaría 2 por 4, 8, más por más cambiamos el signo, entonces nos quedaría negativo 8, x por x al cuadrado. Ahora, menos por más, menos, cambiamos el signo, pasaría a más, 4 por 4x sería 16x. Pasamos línea, cancelamos el primer término y restamos, porque los signos son diferentes, y nos quedaría 16 menos 10, nos quedaría positivo 6x, y bajamos el 9. Volviendo a aplicar la regla, nos quedaría primero el dividendo, 6x, entre el primero del divisor, 2x, esto es 6 entre 2, 3, 1 menos 1, 0, no se escribe, por lo tanto da positivo 3, lo copiamos, multiplicamos, más por más, cambiamos el signo, sería menos 2x por 3, sería 6x. Ahora, menos por más, menos, cambiamos el signo, pasaría más 4 por 3, sería 12. Pasamos línea, cancelamos el primer término, pero si nos fijamos bien, aquí nos va a quedar un residuo, porque los signos son iguales, tendríamos que sumarlos, y además los términos independientes son distintos. Nos quedaría 9 más 12 serían 21. Por lo tanto, en este ejercicio nos quedaría un cociente de 4x más 3, pero también nos quedaría un residuo igual a 21. Y esta sería la respuesta de nuestra división.